Bueno, mi mamá, Gloria Isabel Anzola de la Nao, ella nació en Bogotá el 12 de febrero de 1952. Ella fue abogada de la parte pues, comercial más que todo. Fue profesora de cátedra de varias universidades. Se conoció con mi papá en el colegio, cuando estaban en el colegio fueron novios. Después ella pues siguió trabajando aquí, me tuvo a mí. Ella acudía a su oficina, la cual se encontraba a pocas cuadras del Palacio de Justicia. Era la sobrina de Aide Anzola Linares, que fue consejera de Estado. Por esto es que mi tía abuela, Aide Anzola, le prestaba el parqueadero que tenía asignado en el interior del Palacio de Justicia, y donde lastimosamente terminó el carro después de la toma y retoma del Palacio de Justicia lleno de cenizas, con mi silla, pues según cuentan los libros. Yo tenía 18 meses cuando pasó eso. Bueno, él se llamaba Héctor Jaime Beltrán Fuentes, pero yo le decía Jimmy, entonces yo creo que yo me voy a referir casi toda la conversación a Jimmy. Jimmy era un costeño cuando yo lo conocí, de Sagún, Córdoba, y tenía 22 años. En esa época que lo conocí era muy alegre, solidario, divertidísimo, buen bailarín y excelente amigo, era muy buen amigo. Luz Mari Portela León nace el 28 de diciembre de 1958 en el Tolima, desde Villarrica, Tolima. Es la segunda hermana de 4 hermanos. Su papá es Edilberto Portela y su mamá Rosalvina León. Físicamente Cristina medía unos 57, pesaba algo más de 60 kilos, era algo robusta y su cara y su piel en general era piel blanca, cabello liso, ojos grandes, expresivos, cejas gruesas, labios medianos, era zurda. Desde niña escribía y todo con la mano izquierda, comía con la mano izquierda. Y en esencia podría decir que esa era Cristina. Con David teníamos una hija, convivíamos en unión marital de hecho. Él era una persona de gran corazón, no tenía ninguna afiliación política. Era un hombre muy sencillo, estudioso, tenía muchos deseos de salir adelante. Trabajaba mucho. Bueno, Carlos para el año 1985 tenía 29 años de edad, los había cumplido en julio. Una persona muy simpática y muy agradable pues, con las personas. Una persona que quien la conocía quedaba fascinado con él. Su tono de voz espectacular, o sea, tenía una voz gruesa, muy bonita. Era agradable el compartir con él. Cualquier persona se quedaba encariñada con él. Como te decíamos, nosotros somos 6 hermanos y Lucy era la sexta, era la menor de todos nosotros. ¿Sí? Entonces pues era la niña consentida de todo el resto de hermanos y de su mamá y de su papá. Y de su esposo y de sus hijos. Sí, porque se casó muy jovencita, ella se casó a los 16 años. Alta, muy hermosa, piernuda. Sí, era alta. Como niñas pequeñas, ella se crió mucho tiempo, pues al lado de mi mamá y del papá. Yo me crié con mi abuela y con mis tíos, pero la relación era muy bonita. Nosotras éramos hermanas unidas. Ella era unida con la familia, con todos, sí. Ella nació en el Cocuy, Boyacá. Era la 1, 2, 3, 4, la quinta hermana. Con nosotros era una persona genial. Con mi papá sí fue un poco rebelde. Mi papá no la iba porque pues, los castigos de nuestros padres antes era muy rígido. Y con mi padre ella era muy contestona. De resto fue súper genial. Bueno, él era un niño morenito, bien simpático. La forma de ser era muy agradable, o por lo menos con nosotras lo era. Supremamente pendiente como hermano.
un poquito tímida. Me gustaba mucho el fútbol, así, el fútbol. Y de música, lo que yo siempre le escuchaba era la salsa. Eso era lo que le escuchaba mucho. Entonces prendía la música a todo volumen de salsa y iba arreglando, iba limpiando, porque era muy organizado. Yo la frecuentaba mucho, nosotros hacíamos paseos, íbamos a Monserrate, íbamos a Oaxaca, íbamos a los parques, para que nosotros nos la pasábamos todas. Y en ese tiempo, esta era la foto, inclusive nuestros 3 hijos, que es Inés con Yané, Ana con Ángela y Ana Rosa con Raúl. Esta es la foto que nosotros teníamos de ese tiempo, o sea, estamos hablando más o menos de 34 años, 34, 35 años. Siempre se destacó por ser una excelente estudiante. Su rendimiento académico fue bastante positivo en todos los órdenes y también fue muy amante del deporte. Esa era Irma, amante del deporte, amante del estudio y muy solidaria con toda la gente. Nosotros nos casamos, yo había quedado embarazada muy rápido, pero ese bebé lo perdimos cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Entonces pues fue muy triste para los dos porque pues ya habíamos comprado alguna ropa, bueno, teníamos muchas cositas para el bebé. Y luego pues volví a quedar embarazada, entonces teníamos muchas ilusiones con este nuevo bebé y estaba muy feliz con la llegada de Alejandro. Yo me acuerdo cómo ella tendía la cama, por ejemplo. Ella tendía la cama y no le gustaba que sobraran partes de la cobija, sino ella las doblaba todas hacia arriba de la cama. Recuerdo mucho que ella nos hacía gelatina de limón, le gustaba batir ponche. Esas son imágenes que yo tengo muy vivas. Y el olor del ponche con gelatina de limón es algo que tengo muy marcado en mi recuerdo. Era un hombre muy familiar, muy de estar en la casa, jugar fútbol, jugaba tejo los domingos con su papá. Era quizás el más calmado de esa familia. Ahora que los veo a todos grandes, yo me imagino a Jimmy en medio de esa casa, muy calmado, muy diálogo con todos sus hermanos, sus hermanas, su hermana sobre todo, la que era mi amiga. Lo veía casi como el mejor amigo, porque sí era el mejor amigo, en el que estaba como siempre mediando entre ella y la relación de sus padres, y así era con todos sus hermanos. Mi hermana tuvo una relación, digamos, difícil con mi papá. La relación con las demás personas, digamos que con mi mamá y con los otros hermanos era así como muy, digamos, normal. No una relación de mucho afecto, pero tampoco una relación de pelea como si fue la relación con mi papá. Y conmigo sí había una relación de buenos hermanos. De buenos hermanos, pues habíamos estudiado en los mismos colegios. Habíamos estudiado en el Instituto Pedagógico Nacional y en el Externado Nacional Camilo Torres de Bogotá. Los proyectos estaban enfocados como en su hija, en darle bienestar a su hija. Él quería que su hija estudiara. Me manifestaba siempre que él no iba a tener sino un solo hijo. Siempre quiso una mujer y que fuese única, para darle absolutamente todo. Para él su centro era su hija. Bernardo se levantaba tipo 5 y media de la mañana, salía a trotar todos los días. Llegaba, se duchaba, entraba a la cocina, le fascinaba desayunar con calentado y una taza de chocolate, se terminaba de arreglar, alistaba su uniforme y salía a la casa sobre las 8 y media de la mañana, cuando entraba a las 9 y media o 10, y a veces entraba a las 11 de la mañana. Las metas de ella a futuro pues era vincularse al Ministerio de Relaciones. Ella quería ejercer su carrera, sí, quería continuar, pero en vista de que estaba esperando que ya había nacido Débora, ella vivía en Estados Unidos 2 años, ya en vista de que ya había nacido Debbie y que había pasado hojas de vida al Ministerio de Relaciones Exteriores porque quería un puesto en el ministerio. Entonces estaba esperando eso, pero mientras tanto hizo el curso de pastelería acá en Bogotá, en la pastelería Michelle. Alfonso Gómez Méndez era un abogado representante de la Cámara Chaparral 1, discípulo del doctor Alfonso Reyes Chandía. Ambos son amigos de la familia. Y paisanos.
Por eso ella estaba allí, porque Alfonso Gómez Méndez, que fue fiscal después, muchos años, le consiguió una cita con un magistrado para que pudiera estudiar su carrera, y en esa cita fue que ella perdió la vida. Esa semana Rosalvina se enfermó, entonces toda la semana mi abuela estuvo con nosotros en la casa y ella fue a reemplazarla en la cafetería del Palacio de Justicia. Ella salía todas las mañanas, más o menos a las 6 de la mañana, y ella siempre nos daba un beso en la frente. Recuerdo el beso y de pronto pues no, que no sea yo quien recuerde las palabras, pero sí lo contaba mucho mi abuela, es que ella le dijo ese día a Luz Mari que ella iba a ir a trabajar, Rosalvina, y Luz Mari le dijo, no mamá, pues ya se va a acabar la semana, descanse la semana, yo la reemplazo esta semana y usted vuelve el lunes a trabajar. La última vez fue el domingo anterior a los hechos de Palacio. Nosotros estábamos en la funeraria de la 42 con 13 ante un familiar de la mamá de mi hijo, y ella fue allá. Cuando se despidió, yo estaba en una cafetería y ella estaba en el carro ya para irse, y bajó la ventanilla y estaba esperándome que yo llegara, y me llamó y me dijo las siguientes palabras: Jorge, voy a hacer un viaje muy largo y me demoro. Quiero que le diga a toda la familia que si les causa algún perjuicio me disculpe, especialmente a usted que le puedo causar algún perjuicio con el viaje. Y se puso a llorar, no me dio chance de preguntar nada y arrancó. Por la mañana la despedida fue tomándose un café y yo le dije, toma la foto. Y él le estiró la mano y me dijo, pero espérate. Le hice hacer un estilo de juramento que lo he hecho muchas veces y le hice jurar que yo, Héctor Jaime Beltrán, juro, y él repetía, yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto no regreso. Y bueno, ese día pasó. Hacia las 11:30 de la mañana, pues yo quedé de llamarlo entre 11 y 11:30 y empecé a las 11:15 a llamarlo cuando llegué de matricular a la niña. Y nunca me pude comunicar porque sonaba ocupado. Recuerdo que el CES pues sale a trabajar normalmente y hasta ese día es el día en que se sabe de ella, ya después no se vuelve a saber absolutamente nada. Yo lo vi la última vez, él llevaba un buzo gris, llevaba una camisa de gris oscura y un pantalón gris claro, llevaba sus zapatos que eran unos botines de cuero. Él se fue como alrededor de las 7 y lo último que hablamos ese día era que teníamos pendiente el bautizo de Alejandra. Entonces él me dijo, bueno, yo voy a hablar hoy con mi papá para que llame al padre Fray, que fue quien bautizó a Alejandra, para que lo llame y a ver, para que empecemos a hacer las diligencias para el bautizo. Eso fue lo último que me dijo y me dio un beso y se despidió, hasta luego. Yo le dije, bueno, mi amor, nos vemos llegó alrededor de las 11, ya cerca de las 10 de la mañana yo ya había dejado a Alejandra bañada, lista, para que mi suegra la cuidara. Entonces, en ese momento yo me fui en una buseta y cuando llegué al centro empecé a ver que la gente estaba corriendo hacia el occidente. Yo llevaba como 20 metros de avance cuando ya me preocupó porque era mucha la gente que corría. Y entonces le pregunté a una señora qué había pasado. Me dijo, no, se tomaron el Palacio de Justicia. Yo estudiaba enfermería en las horas de la tarde y por la mañana me quedaba en la casa. Entonces, obvio, igual, se levanta, se baña, se arregla, salimos a la puerta de la casa y cuando llega a la esquina, pues se despide de la esquina antes de voltear. Yo me entro pues a acabar mis quehaceres y alistarme para irme a estudiar, y en esa época había un supermercado Idema. Estando en el supermercado haciendo la cola, el portero de Idema tenía un radio transistor y por el radio yo escucho la noticia que un comando guerrillero del M-19 se acaba de tomar el palacio. Ese día entró, me acuerdo yo que le dije, ay Norma, no se demore. Me dijo, chao, Amparo, ya vengo, no me demoro. La vi sacar sus cosas y me puse a leer la Biblia. Esta vez el día no estaba así como ahorita, estaba grisáceo, lloviznaba así. Ay, cuando de pronto, yo no sé, fue horrible eso. Empezó a sonar como tiros, pero hasta a una señora, me acuerdo yo, la estoy viendo con una gabardina como beige, larga, pasó. Y yo me acuerdo que yo le pité y le dije, ¿qué pasó? Ella iba caminando rápido. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo que el M-19 se tomó el palacio. Yo sentí la muerte. Yo dije, mi hermana está ahí.
ese día, sobre las 10 de la noche, mi mamá, cuando empieza el incendio y que habla el doctor Reyes Echandía, pues para mi mamá fue una cosa bárbara escuchar las súplicas. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yáñez, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble. El M-19 no es el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble. El ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Entonces ella dice como, me mataron a mi muchacho, y se pone a llorar y no hace sino planchar, llorar y rezar. Mi papá se paró en la esquina de la casa hasta las horas de la madrugada, porque como ya habíamos visto salir gente haciendo una cadena humana, ¿cierto? Entonces él veía y decía que de pronto estaba sin papeles, sin plata, y él siempre nos dijo que cuando nos quedáramos sin plata, tomáramos un taxi y llegara a la casa, que de alguna manera se pagaba. Y dio la madrugada y Bernardo pues nunca llegó y mi papá se quedó ahí parado toda la noche. Recuerdo que estaba trabajando aquí en la 16 con décima en el edificio Seguro en Bolívar, cuando de repente se escuchó como balas y todo eso por la cercanía. Es que estaba aquí en la 16 con décima, imagínate lo que es el palacio acá, se empezaron a escuchar como balas, y el ruido y todo eso. Y pues yo salí, me acercarme, inmediatamente salí, ya todo estaba acordonado, preguntaba por él, si ya habían salido, si esto, pues los soldaditos no le podían dar a uno mayor información. Cuando yo tenía que por el sótano marcar tarjeta, yo llegaba faltando un cuarto para las 11, cuando no, ya pude entrar hasta la mitad de las escaleras que quedaban un caracol para ir a la cafetería, y hasta ahí llegué yo. Cuando ya empezó la toma del palacio, yo no entendía por qué era el tiroteo o qué era. Recuerdo tanto que me cogió fue uno de los celadores. Y aquí la última palabra que me dijo él: aquí nos vamos a morir, mija. En el momento en que yo escucho por radio que el comando del M-19 se tomó entonces dije, el acto que iba a hacer era ese. Para mí fueron eternos esos minutos. Mire, yo digo que los minutos más largos de la vida yo creo que fue ese tiempo. Me dejó en la casa, ahí nosotros había una avenida 245472, ahí en la Galería 103, Galería. Entonces yo pité y mi mamá dijo, llegaron mis hijas. Cuando veo a mi mamá, nunca se me olvida, me dice mi mamá, Norma. Le dije, no, mamá. Ay, mire, yo nunca me olvidado de esa expresión de mi mamá y Norma. Le dije, no, mamá. No vino. Llegamos al Palacio de Justicia cerca de las 5:30, 6 de la tarde con mi suegra. No sé cómo hicimos para llegar, yo todavía pienso que como si alguien nos hubiera cogido y nos hubiera puesto allá, porque era imposible llegar allá. Y estaban sacando algunos restos humanos, aún con fuego saliéndoles de la boca, con humo, digo, y pues los calcinados, unas cosas totalmente horrorosas. Y mi suegra le preguntó al ministro de Justicia que dónde estaba su hijo. Nosotros fuimos quizás uno de los primeros que nos llevaron hacia allá. Allá también estaba el ejército. Allá no se veía gente diferente, que gente que vestía de paño, que no. Allá nosotros no podíamos hablar con nadie, ni decir nada a nadie, ni nada. Y ya después, como a las 6:30 de la tarde, fue cuando empezó a llegar más gente del Palacio de Justicia que retenidos en la Casa del Florero. No nos daban opción de una llamada ni nada. Solamente nos escuchaba el tiroteo y ya. Solamente de ahí la cabeza a uno le daba vuelta, nosotros no hacíamos sino que llorar. Toda la gente que ingresaba ya, pues sí, haciéndose sus preguntas, pero a nadie le daban respuesta de nada. Nosotros quisimos preguntar por nuestros familiares, que quiero de la cafetería, pero nadie nos daba razón. Nadie. Lo que sí recuerdo es a mi mamá asomarse a la ventana como a eso de las 5:30, 6, ya como oscureciendo.
por el mismo tema. Nosotros vivíamos como muy cerca a la avenida donde pasaban los buses, entonces era como asomarse a la ventana y ahí se veía la avenida. Entonces lo que recuerdo es que ella prendió el televisor como a esa hora, como a las 7 de la noche, y lo primero que ve en las imágenes del televisor a esa hora es que el palacio, se habían tomado el Palacio de Justicia. Y en ese momento va entrando mi papá y un tío, un hermano de mi papá, que ya habían estado en la Plaza de Bolívar. Ellos sí se habían enterado mucho más antes. Ellos habían ido hasta allá, habían estado en el lugar, pero a ellos no los dejaron ingresar, no les dieron ninguna información. Lo único que les dijeron era que la gente que estaba saliendo viva la iban a tener en la casa del florero y que en cualquier momento ellos llegaban a la casa. Ya llega la noche, nada, es cuando ya comienza el palacio a quemarse y nada, nosotros pues todos la asesoran, qué pasó con ella, qué pasó, no llamaban nada. Esa noche se llamó allá a la casa del florero y dijeron que sí, que ya estaba, ¿no? Pero después del florero llamaron a la casa, eso fue de ida y vuelta, que aquí estaba Lucy, allá, que estaba muy sucia, que le lleváramos ropa. Pero cuando nosotros llegamos ya habían vaciado todo la casa del florero, ya no había nadie, solo estaban las saciadoras. Ya empezaron el ejército a hacernos preguntas, que yo qué hacía en la cafetería, que si yo no sabía que don Carlos era el M-19, no sé de dónde salió tanta gente a esa casa del florero, pero nunca vi mis compañeros, nunca vi los magistrados a los cuales yo les llevaba tinto, nunca vi, pues así que conociera, muy poquitos, muy pocos. Yo no sé de dónde apareció tanta gente que llevaron allá extraña a la casa del florero. La peor noche de Colombia está concluyendo y comienza la pesadilla de más de 100 familias que no sabían nada de los suyos. Parientes de los magistrados, de los funcionarios de la rama jurisdiccional, de los empleados de la cafetería, de los visitantes ocasionales, de los militares en actos de servicio y de los 35 guerrilleros que participaron en la acción de asalto, empezaban una búsqueda angustiosa de sus familiares. Una compañía de nosotros no aparece. No, en los tanques del agua ya se pasó revista abajo y no hay nadie. No, pero... Vaya y averigua por frente le dan... ¿A quién le pregunto? Un coronel que haya. ¿Y me dejará entrar a buscarla? Sí, vaya y averigua. Que nos den alguna razón, vivos, muertos, como sea, pero que nos den alguna razón de ellos, su merced. Porque ella era madre de 4 niños, su merced. Ni padre ni nada tienen esos niños. Solté maleta y me fui con mi papá. Mi mamá ya se había ido para el lado de la Plaza Bolívar. Y nosotros nos bajamos, yo no me acuerdo el sitio exacto, pero mi papá cuadró el carro por ahí, yo me bajé y pegué carrera. Es que yo no me acuerdo bien cómo hice yo, pero me encontré con mi mamá. Y yo me acuerdo que habían unas furgonetas estacionadas frente y sacaban bandejas con cadáveres y las metían ahí. Entonces nosotras con mi mamá era a cada bandeja que sacaban como mirar, a ver si podíamos ver la cara, pero no. Hasta el segundo día, después de que termina la retoma, mi papá y yo venimos aquí al palacio, yo espero a la entrada y mi papá entra y pues entra y encuentra que está la caja tiroteada donde trabajaba Cristina, tiene unos tiros y está el paraguas de ella y la cédula, ¿sí? Pero es todo lo que se sabe de Cristina, no se sabe más. El 8 entré a la cafetería a las 8:30 de la mañana. La cafetería primero pues no tenía ninguna incineración, o sea la cafetería no se quemó, desordenadísima, los bolsos de las niñas, de las mujeres empleadas estaban saqueados y tirados en el piso y tú como así desde donde ellas tenían su vestier, así como se veía como el recorrido porque los bolsos estaban así. La caja registradora estaba avaleada, abierta y sin una moneda. Yo encontré, él llevaba siempre un maletín ejecutivo donde llevaba los libros de la universidad y lo único que encontré en el piso fue el carnet de él. Sé que gracias a mi abuelo era jefe de redacción del Espectador, él ayuda a que entre mi tía, la cual es odontóloga, con mi papá al Palacio de Justicia. Si no estoy mal es el 8 de noviembre. Lo que no se quema es la estructura dental de uno. Mi tía era la odontóloga de mi mamá y conocía exactamente cómo eran la estructura dental de mi mamá. Y
buscaron cadáver por cadáver, el de mi mamá no estaba. Entonces comienza a surgir esa angustia del dónde están, lo que se llevó a mi abuela, lo que la enfermó, lo que nos tiene preguntando aquí, lo que hace que el destino jale y que también lo ayuda a uno a prevalecer, porque son hechos brutales, no hay justicia, no hay verdad. Y la esperanza más grande que todavía la mantiene uno es encontrarla, así sea un fragmento de un dedo de ella. En la cafetería no pasó absolutamente nada. La fruta está picada, las mesas están servidas, la caja registradora está saqueada, los documentos de los empleados no están, no hay un disparo, no hay un rastro de sangre en la cafetería. No, ahí no pasó nada. Ahí no pasó absolutamente nada. Y tampoco aparece ni la ropa con los que llegaban ellos a trabajar, porque ellos salen prácticamente en uniforme. Pero ya una vez no llega, y ya entonces empezaron a llevar los restos a medicina legal. Allá nos apostamos todos los días, íbamos a buscarlos. Dentro de los cuerpos que estaban enteros, con bala y eso, no estaba. Dentro de los calcinados, pues era muy difícil el reconocimiento, sin embargo buscábamos algo. Por ejemplo, la dentadura del que era particular, era completa, yo la conocía perfectamente. Como no estaba dentro de los cuerpos enteros, tampoco se podía encontrar encalcinados por dentadura dentro de lo que nos mostraban. Habían objetos que estaban regados a la entrada de los salones donde estaban los cuerpos. Entonces había, por ejemplo, anillos, relojes que estaba quemada la mica, pero todavía andaban. Entonces no hubo ninguna de David ni de ninguno de los 11. Es increíble, ¿no? Porque si estuvieron en medicina legal, como se supone que estuvieron ahorita que están disque apareciendo, pues no hubo un rasgo, algo, una evidencia que a nosotros nos dijera que ellos estaban allá. Para mí, nunca estuvieron allá. Del 6 en la noche que hubo el incendio, allá estuvimos con el esposo de ella y no nos dejaban pasar allá, porque eso ardía ese palacio. Allá no nos dejaron pasar y nosotros vimos los primeros muertos que llevaron a medicina legal, que no estaban quemados, porque los primeros que llevaron estaban enteritos, solo muertos a bala. Lo que quiero resaltar es que la gente, después que apareció como achicharrada en medicina legal, no estaba así, porque yo vi los primeros muertos los sacaron enteros, muertos a bala, pero no porque ¿qué fue lo que hizo el ejército? El ejército llegó y los roció con gasolina y los quemó, a todos los apiló y los quemó para que se les borraran todas, y para confundir los restos. Entré a medicina legal, busqué, porque yo sí busqué en ese medicina legal, en esos cuerpos que, uy no, esos cuerpos eran calcinados, recalcinados, esos cuerpos olían. Me dicen, hay una persona embarazada, mire a ver qué encuentra. Yo buscaba siempre los dientes, porque dicen que los dientes no se quemaban. La dentadura de ella era natural. Entonces yo buscaba y no, entré con Pilar y no, ese olor ya, y ya el miércoles ya no volvía a entrar, o sea, casi 8 días después ya no volvía a entrar porque ya el olor era tremendo. El primer día que lo buscamos por tantos lados, llegué ya por la noche y no encontré nada, muy cansada. Yo estaba todavía dándole pecho a mi bebé de 5 meses. Yo abracé a las niñas y lloré muchísimo en el cuarto que teníamos y gritaba, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste sola? Pero creo que fue el único sentimiento que tuve de dolor. Después todo el caminar que hice por casi 2 años fue con la esperanza de encontrarlo. Así más, ya habían pasado como 2 semanas que yo me acuerdo y mi mamá no llega. ¿Qué le pasó a mi mamá? Dijo, es que su mamá no va a volver. Entonces ella fue tan cruel que me dijo, su mamá nunca más va a volver. Esa india no va a volver nunca más porque esa india se murió, se desapareció. Entonces yo le dije, pero se desapareció, ¿cómo y en dónde? Entonces ella dijo, ay, no pregunte más, cállese esa jeta. Ella se fue, se murió y ya. Así fue que yo me enteré, yo que era como la más grande. Entonces yo pensaba, ¿será que mi mamá se fue? O sea, ¿será que mi mamá se fue por el trato que mi papá le daba tan cruel y nos abandonó? Y yo pensaba eso, hasta que ya vi que ella no aparecía y pasaban los días, la noche. Y nunca más volvió. Que nosotros teníamos un oficial de la policía muy amigo de la casa. Y cuando yo llego, en ese momento vivía en San José de Bavaria, cuando llego a la casa, por la noche él me llama y me dijo,
Jorge, no se preocupe por Irma, ella salió viva del palacio, estuvo detenida en la casa del florero, está ilesa, lo único es que se tiene que preparar para el proceso. Resulta que hubo unas llamadas, hicieron unas llamadas que decían que David, de parte de David, llamaron a mi casa preguntando por mí. Como en ese momento no me encontraba, mi mamá recibió las llamadas y diciéndole que David me mandaba a decir que estuviera tranquilo, inicialmente que lo llevaban a la casa del florero, que lo iban a interrogar y que de ahí la iban a llevar al Cantón Norte y que luego iba para la casa, que estuviera tranquila. Al día siguiente de la toma del palacio, llama un doctor de apellido Meléndez. Ese señor trabajaba en el fondo rotatorio de la aduana y él iba todos los días a ayunar al palacio y el que lo atendía era Bernardo. Él había hablado con Bernardo y le había pedido una hoja de vida para ver si lo podía ayudar a un empleo mejor. Por eso él tenía el teléfono de la casa. Y él llama y él le dice a mi mamá que no se preocupe, que Bernardo no demora en llegar porque él está frente hacia el lado de la alcaldía y que él lo ve salir a Bernardo acompañado de un militar hacia la casa del florero. Se escuchaban cosas terribles, cuántos muertos, cuánto no sé qué, que cuando se había incendiado. Yo lo único que pensaba, mi hermana era muy nerviosa y yo llegué a pensar, no, si mi hermana quedó allá, al escuchar todos esos impactos y eso, pues ella falleció. Pero mirando los videos, ellos salen vivos de la cafetería. Don Enrique, él miró, él desde el principio, es decir, digamos como en el año 86, a él le mostraron un video y él, si nosotros miramos el testimonio de él, en la declaración de él, él dice, ese muchacho se me hace supremamente parecido a Carlos. Cuando la doctora Ángela María Buitrago recoge todo ese material probatorio, ella me llamó a mí y en efecto, claro, ella me pasó las imágenes, varias imágenes, y claro, cuando yo vi la imagen de Carlos dije, no, ese es Carlos. Yo dije, él es Carlos. Y además salía otro muchacho que yo dije, ese es Bernardo, y Cristina, y la señora del autoservicio, y también el chef. Este video es la prueba que demuestra que Carlos Augusto y otras de las víctimas salieron con vida de la operación Rastrillo del Ejército. Observamos cuando Carlos sale del Palacio de Justicia, él va con un soldado quien lo lleva de su codo. Lo mismo contrastamos ese video con una foto tomada 4 días antes de la ocurrencia de los tomas del Palacio de Justicia. Observamos su cabello igual, su bigote también y lo mismo su fisionomía. René Guarín afirmó sobre las imágenes que se trataba de Luzmari Portela, la compañera de su hermana Cristina que trabajó como cajera en la cafetería del palacio. Luzmari Portela, uy marica, ¿qué es esto tan fuerte? Se ve en detalle la estatura, la forma de su cuerpo y otros rasgos como el pelo crespo y abundante, como se veía en estas fotografías. Es el delantal y con las versiones que dan es que ella sale en su uniforme de trabajo y ella tenía el cabello así, el cuerpo. El impacto que la imagen le causó a René Guarín fue menor a la emoción que la familia de Luzmari sintió al observar en cámara en Noticias 1 este video por primera vez en 30 años de espera. Nosotros esperamos 30 años y mi mamá dio hasta el último día de su vida buscándola. Ella sale viva del Palacio de Justicia. Recibido QSL. Nosotros pues obvio no nos conocíamos porque no éramos unas familias de estar unidas, casi por lo general ninguna de las familias del trabajo se conocen con las demás, pero siempre que nos estábamos o en la barda del palacio, lo que tú dices, o en Medicina Legal, o en el Cantón Norte, o en el Charri Solano, estoy buscando a tal persona, ¿qué hacía él? Mesero, no sé qué, en la cafetería, todos decíamos, administrador, cafetería, entonces nos empezamos a dar cuenta, ay, sí, mire, yo soy tal, y nos empezamos a conformar. Entonces nos empezamos a hacer como los investigadores, detectives, policías, de todo, y empezamos a convertirnos en grupos para ir a buscarlos en diferentes lugares.
Pasados los días, inmediatamente, pues lo que seguimos fue buscando por todas partes, insistiendo con Procuraduría, con todos los organismos que podían ayudarle, especialmente en esa búsqueda fue muy insistente mi mamá, con el resto de familiares desaparecidos, que en esa época el que lideró toda esa búsqueda fue el doctor Rodríguez, el papá de Carlos Augusto Rodríguez. Mi padre se dedicó de lleno a la búsqueda. Él le dedicó todos sus esfuerzos desde el 7 de noviembre del 85 hasta que tuvo alientos, que fue como un año antes de morir. Se dedicó de lleno a la búsqueda, a exigir la verdad y la justicia, y a buscar por todas partes, ¿no? Y yo pues lo acompañé a él pues durante todo ese tiempo, ¿no? Posteriormente, a los 12 días más o menos de la toma, Luz Dari Samper, que trabajaba con abogados, hace el contacto con Eduardo Umaña Mendoza, y es la única persona que lo recibe en su oficina y que nos dice que él puede empezar a ayudar a buscar a los muchachos. No hablábamos en ese momento de desaparecidos, porque no teníamos ni idea que estaban desaparecidos. Mi papá grababa los noticieros y las imágenes que dejaban ver los noticieros en ese momento. Y allí en esas imágenes aparecía, pues mi papá lo que hacía era repetirla. Decía, esta que está saliendo es Cristina. Mi papá y el abogado del caso Eduardo Umaña Mendoza van a la Procuraduría, van a los juzgados, van a donde estaba tratando de investigarse el caso y encuentran con que ellos dicen que esa no es Cristina. Nadie nos daba razón de ninguno de la cafetería. Entonces es cuando ya nosotros comenzamos a buscar, los familiares comienzan a buscar que un abogado, es cuando nos abre las puertas creo que era un tío de Juan Francisco, ahí en la 12 ya comenzamos las reuniones, ya después viene el doctor Umaña, que también lamentablemente pues no lo matan, nos quedamos porque el doctor Umaña era muy buen, era como un papá para nosotros. Eduardo lo asesinan el 18 de abril del 98. Ese miércoles anterior al 18 de abril tenemos reunión en el apartamento oficina de Eduardo y él nos dice que está cansado, que ya no puede más, que él va a contar muchas verdades, que va a pisar muchos callos, pero que no puede más. Y que de aquí a diciembre ya tenía que saberse todo. Él iba a hablar acerca de la muerte de Gaitán, él iba a hablar del sindicato del abuso y de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y ese sábado a las 12 del día lo asesinan. Los militares cometieron muchísimos errores, no errores, horrores, porque lo hicieron de verdad, lo hicieron conscientes de lo que estaban haciendo, lo hicieron conscientes de que estaban lavando cuerpos, que estaban entregando personas a las que no se les debían entregar. O sea, los horrores que cometió el Estado en ese tiempo no querían que se supieran. Por eso no quería que el Palacio de Justicia se destapara toda esa olla podrida. Yo siento a veces rabia con los militares, no tanto con el M-19, porque yo digo, el M-19 sí se tomó el Palacio de Justicia. El M-19 no iba a matar gente, no iba a incendiar el Palacio de Justicia. El ejército, el señor presidente, todos los altos mandos que llamaban y decían no, nada. Y cuando dicen cese al fuego, pues todos prendieron, fue candela. Pues yo creo que los guerrilleros tampoco, los del M-19, se iban a estar quietos esperando que los mataran. No, yo digo que más culpables fue el ejército y los altos mandos. Los medios de comunicación decían que los de la cafetería eran sospechosos y como fueron tratados como sospechosos, simplemente no los dejaron regresar a sus hogares. Los tildaron de sospechosos porque decían que ellos habían entrado el armamento en los bultos de papa, plátano. De hecho decían que en la cafetería había no sé cuántos pollos, 1000 y pico de pollos, cuando la cafetería no tenía un espacio para más de 90 pollos, ¿sí? Y eso es lo que vendieron los militares y los medios desde el mismo comienzo. Yo pienso también que ellos eran testigos de muchas arbitrariedades que cometió el ejército, porque el ejército se tomó la cafetería de primera. Y ahí fue donde comenzó a maniobrar y a armar todo su plan, porque el resto pues habían guerrilleros.
Eso no está escrito, pero sí está escrito que ellos llegaron a la cafetería, los militares. Yo pienso que, he pensado dos cosas. Uno, que ellos podrían haber sido testigos de los atropellos que cometió el ejército. Y dos, que como ellos ninguno tenía, como te digo, el carnet de Carlos estaba en el piso, o sea, ninguno tenía carnet. Entonces, de pronto eran sospechosos de ser guerrilleros en ese primer momento. O sea, tú llegas aquí, todos tenemos carnet de que somos empleados de acá, pero este grupo no tiene carnet. La teoría principal era el ejército tenía como una investigación en la cual pensaban que el M-19 se había entrado por algún infiltrado, entonces no es casualidad que todas las personas desaparecidas tuvieran conexión con la cafetería. Entonces era que ellos por inteligencia militar habían llegado a la conclusión de que uno de los infiltrados que le había dado planos o algo así era alguien que trabajaba en la cafetería o en aseo. ¿Qué creo que pasó? Es que el exceso de fuego y el deseo del ejército por acabar con el M-19 hizo que mataran, desaparecieran, hicieran muchísimas cosas terribles. Y entre esas es llevarse gente, asesinar gente, entrar gente, matar gente, torturar gente, llevarla, convertir 2 días de terror eso. Cuando se dan cuenta que los de la cafetería no eran los guerrilleros que ellos pensaban, porque ellos decían, es que ellos permitieron que entraran armas, que permitieron que entraran. Nunca. El M-19 entró por un parqueadero con los 40 y tantos o 39 hombres que entraron con sus pistolas de mano y decían que los de la cafetería habían dejado entrar dentro de las cantinas de la leche, las granadas, las Entonces para ellos, él era sospechoso, él y sus compañeros. Cuando se dieron cuenta que no, ya los habían torturado, ya los habían matado. ¿Y qué pasó? Los magistrados también habían muerto. Y él, al haber cometido tantos errores, dijeron, pues a quiénes les vamos a entregar resultados, a las esposas de los magistrados, a las familias de los magistrados. Esos de la cafetería, ¿quiénes son? Unos personas humildes, unas personas que no van a joder, no tienen ni la capacidad de joder. Y se equivocaron porque fuimos los que hicimos la pelea todo el tiempo. Los militares y el Estado siempre negó la desaparición. No tenemos retenidos, no hay desaparecidos. Realmente a los desaparecidos los desaparecieron 2 veces, ¿no? No solo el 6 y 7 de noviembre, sino después prácticamente ese hecho de negarlos durante tantos años, pues fue como volverlos a desaparecer, ¿no? Sin ser abogada, sin tener conocimientos, pero pues no tiene la perspicacia y la astucia de saber de que eso era lo que querían, realmente querían era desaparecer los magistrados y utilizaron nuestros familiares para hacer una cortina de humo. Y así vamos a ir encontrando, y estoy segurísima que con los años se va a ir esclareciendo el hecho y van a aparecer más personas que se creían que estaban enterradas y realmente no, ellos son los verdaderos desaparecidos, los que el ejército y el gobierno querían desaparecer, porque ahí el M-19 no tiene nada que ver. En pocas palabras, nos sostiene vivo la resistencia, la persistencia, el amor, pero nos robaron la oportunidad de conocer sobrinos, nietos, de podernos reír a carcajadas, posiblemente hasta llenarse uno de la risa, de felicidad. Todo nos lo quitaron. Yo siempre he dicho, y lo sostengo, que la vida no la volvieron mierda, porque mi mamá se entrega la pena a mi papá, y con ella nos vamos todos. Y si uno ve a todas las familias, a todas nos pasó lo mismo. Se acabaron las familias de alguna manera, ¿no? Eso no es vivir. Pues para mí es un deudo con mi abuela, de que todo ese tiempo que falté y de que la única felicidad más alta que podrá alcanzar uno es que te tangibilicen a tu mamá. Te negaron la posibilidad de haber gozado del amor de ella. Al menos materialícenla, demuéstrenme que no es tan triste como que lo único que voy a recuperar de ella va a ser de los relatos de la gente que la conocía y de lo que me quieran decir, de que existían. Yo siempre he dicho que aparte de que me desaparecen a los malos, pues desaparecen a mi familia, ¿no? Porque siento también que mi abuela se enfocó tanto en la búsqueda de ella, en su ausencia y en la culpa, porque ella se sentía culpable de lo que había pasado, porque ella decía que debió haber sido ella, porque era ella quien trabajaba en la cafetería y no Luz Mari la que le hubiese sucedido pues la desaparición.
ella también tiene que enfocarse pues en trabajar para alimentar a mi hermano y a mí, para darnos estudio, para darnos un techo. Entonces, en ese momento mi núcleo se reduce a mi abuela y a nosotros dos. Y todo cae sobre mi abuela. Indudablemente el tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia se convirtió en la piedra del zapato de todos los gobiernos en turno, ¿no? Pero esto era una acción política, lo que tenía que ocurrir para que empezara la búsqueda de ellos. Esto era un compromiso de las entidades estatales, Medicina Legal, Fiscalía, todas las entidades que están en esta búsqueda de tantos de los 60.630 desaparecidos que hay en este país. Y nosotros tuvimos pues la fortuna y le agradecemos a la vida, yo por lo menos le agradezco que la Corte Interamericana le puso el ojo a este caso. Si no hubiera sido por esto, nosotros estaríamos en las mismas. Nunca nos hubiéramos encontrado. En mi familia realmente quienes emprendimos la búsqueda fueron mi papá, mi mamá y yo. Mi papá sí comenzó a averiguar por su hija, empezó a hacer poemas, empezó a tratar de indagarle al Estado qué era lo que pasaba con ella. Mi mamá también pues acompañaba y yo inicialmente decidí vincularme en señal de protesta a la guerrilla del M-19. Estuve 4 años militando como guerrillero, después pues firmamos los acuerdos de paz y el caso quedó en que cada año nosotros íbamos con las flores y con las fotos a preguntar dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia a la Plaza de Bolívar. del Palacio de Justicia, que el Estado responda. 33 años de resistencia, 33 años exigiendo saber la verdad sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Yo le diría a Cristina que le cumplí y que persistí, que nada de lo que yo pudiera hacer lo dejé de hacer, todo lo que tenía que hacer lo hice. Y pues le diría que tengo mi hogar, tengo hoy en día un hogar, que tengo una esposa, que tengo unos hijos, que finalmente me hice ingeniero, que he trabajado, que soy súper deportista. Es decir, compartiría muchas cosas con ella como la hermana mayor que es. Yo todos los días se lo digo y yo cargo mucho la foto de él, a donde voy siempre la llevo, en mi cartera siempre está. Y es un mensaje de agradecimiento. Él sabe, yo le hablo mucho, yo no soy de iglesia ni esas cosas, pero siempre me levanto y le digo, gracias por mis hijas, gracias por mis nietos y gracias por todo lo que tenemos ahora, gracias por tu vida. Entonces mi mensaje es labor cumplida porque te encontramos, pero sobre todo gracias por tu vida. Pues el mensaje, que estamos bien, que espero encontrarla, que me disculpe por no haberle ayudado a mi abuela, pero que seguiremos hasta que de verdad se acaben todas las opciones y que seguiremos jodiendo por eso. A mí no me llena, y gracias a las enseñanzas del papá tan valioso y el núcleo que me crió, pero seguiremos por ella, seguiremos para adelante, seguiremos como gente buena
hace falta. Son preguntas que nunca se podrán responder. Pero que ojalá al menos me conceda ese pedacito de felicidad esporádica como es, de encontrarla. Pues nosotros siempre con el ánimo de que íbamos a tener una sobrina. Y yo, por ejemplo, yo quería mucho a Rosa. Yo trabajaba y yo quería mucho a Rosa. Y yo esperaba que se llegara el viernes y me iba para donde Rosa. Y yo quería mucho a Rosa. Que descanse en paz. Que así como Jesucristo fue crucificado y salvado, que a él le sucedió exactamente lo mismo y que no lo merecía. Es porque él era un buen hombre, era un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y un buen hermano. Entonces él no merecía eso. Que la extrañamos desde el primer momento que dejó de estar aquí con nosotros, que hicimos nuestro mejor esfuerzo, que lo seguiremos haciendo y que nunca ha desaparecido del corazón de nosotros. Por estos 33 años hemos luchado en grupo con toda la gente que vive la misma situación de nosotros, que la amamos, la esperaremos siempre. Y yo le diría a Lucy que sus hijos han respondido a su sacrificio, son dos buenas personas, sus nietos la esperan. Es una ideología que yo comparto totalmente y que estoy triste muchas veces porque veo que el país no ha cambiado y a mis grandes amigos a todos los mataron, a mi hermana la mataron y no sé por qué yo sigo vivo. Es decir, como que no tuve la valentía de que me mataran y estoy muy triste porque yo a mis hijos pensaba dejarles un país mejor y les estoy dejando un país igual a todo. Pues a Carlos decirle que lo quiero mucho, que es un gran hombre, que lo extraño, que me da mucha tristeza saber lo que le pasó, que nos dejó muy tristes con la ausencia, que pues sí, prácticamente todos los días de la vida, todos los minutos de la vida, Carlos no se sale de la cabeza. Así yo haya vuelto a organizarme y tengo más hijos, no quiere decir que yo me haya olvidado de él. No, pues le diría que lo quiero mucho, que lo amo, que me dejó un bonito recuerdo su hija, cuando a veces me da tristeza porque pues de todas maneras para Alejandra ha sido muy duro. Mi papá, las vivencias que me habría gustado tener son todas las vivencias que tiene pues una persona con su papá o con su mamá. Me habría gustado tener la posibilidad de compartir con él. Le diría sin duda alguna que él es mi héroe, que es como mi modelo de hombre a seguir. Le diría también que lo admiro por la fortaleza que tuvo para soportar lo que tuvo que soportar en esos días. Y que en cierta forma como que comprendo la impotencia que él debió haber sentido al sentir que lo estaban sacando de un infierno, que era lo que estaba sucediendo dentro del palacio, pero darse cuenta que realmente no lo estaban sacando del infierno, sino que lo estaban llevando a uno peor. Uy, me siento demasiado triste de saber que no pudimos hacer nada por Carlos. No pudimos hacer nada por ti, no. Todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Tal vez no fuimos lo suficientemente fuertes ni capaces de hacer cosas que realmente lograran algo. Primero, pues tratamos de encontrarte con vida, no lo logramos. Después buscamos la verdad y la justicia, que no, tampoco hemos conseguido. Realmente el daño que te hicieron fue demasiado grave. A nosotros también nos han hecho un gran daño, pero el daño tuyo pues es peor que el de todos, porque te arrancaron de la vida y te frustraron todos tus sueños y tus proyectos. Me siento muy mal y cada vez peor frente a esta situación porque no vemos esperanzas de verdad ni de justicia, pues de aparición con vida pues mucho menos, porque eso ya es imposible. Que aunque pasen los años y pasen, nunca dejaré de recordarla. Siempre la llevaré en mi corazón.
que hice todo lo que pude por su hijo. Tanto mi mamá como Ricardo y yo. Que mi mamá murió con el dolor de no encontrarla y Ricardo también. Que aunque ha pasado 32 años, vamos para 33. La llevo en mi corazón. Yo he pasado por todas las etapas. La de la rabia, la del odio, la del resentimiento, la de la venganza, los traumas. Pero resulta que un día yo me puse a pensar en la felicidad de ella cuando estaba viva. No ni cuando murió, ni lo que habrá sentido allá pensando en mí. Sino me puse a pensar en Norma antes de el Palacio de Justicia. Y era una persona súper feliz. Ella era una persona súper feliz, ilusionada con su hija, con montarle su empresa, con sacar a flote su carrera, con una hija chiquita que quería verla crecer, que quería verla feliz. Pues cualquier papá quiere ver feliz a sus hijos. Pero sobre todo, como todas esas vivencias tan lindas que me contaban de ella, de mi mamá, yo cambié después de pasar de todas las etapas. Le quiero decir a mi mamá que rescaté la mejor. Y es que ya no me quiero sentir triste, a pesar de que me hace falta, me hubiera gustado compartir con ella, pero también en el fondo, como que mi vida es muy feliz, y le quiero decir eso, porque como ella me quería ver, así estoy. No me tumbó. Si lloro es también como de felicidad, porque yo sé que ella está bien, pero que quiero que ella sepa que yo rescaté eso lindo de ella, de la persona feliz que ella era antes de que le pasara todo esto, y que vivo mi vida feliz. Y eso es lo que le quiero decir, que soy feliz a pesar de todo, que la extraño sí, porque no la conocí, no pude compartir con ella, pero que en el fondo me he reído de la vida. Que definitivamente les agradezco la vida, les agradezco la persona que soy hoy, porque de una u otra manera pues en vida mi abuela me enseñó a luchar, a ser una berraca, a no detenerme en el camino. Y a Luzmari pues que siento que ella sí es mi héroe, ella sí es una héroe de verdad, ella sí tuvo que dar su vida para que nosotros entendamos lo difícil que ha sido esta sociedad, que ella dio su vida pero no la dio en vano, que nosotros seguimos luchando por la verdad y la justicia. Es agradecerles la vida a ellas dos y el ejemplo de vida que me dieron, dos mujeres valiosas, luchadoras. Que nos ha hecho mucha falta. Que me hubiera gustado mucho disfrutar con él todos estos años. Que hubiera conocido a mis hijos. Porque a él le gustaban mucho los niños. Y yo creo que él hubiera sido muy feliz disfrutando a mis hijos. Entonces ha sido duro ver crecer a mis hijos sin un tío, que yo sé que él hubiera compartido mucho con ellos. Entonces decirle que lo extrañamos mucho, que lo hemos querido demasiado, que lo seguiremos queriendo. Veo que lo que tengo más presente es el amor hacia Bernardo, que ese amor que él me dio es el que me ha dado el impulso para buscarlo, que lo extraño, que siempre lo necesitaré, que cuento aún con él, no he podido aceptar su muerte. Quiero decirle que mientras yo tenga vida, él vivirá, y que aunque en algo me alivió encontrar sus restos, en nada me ha podido aliviar la pérdida de él y de mis padres, y que voy a seguir mientras tenga vida por reivindicar y por exigir la verdad de por qué los asesinaron como fueron asesinados los desaparecidos. Que no olvide que siempre éramos inseparables, hermanas inseparables. Queríamos buenos proyectos para nuestros hijos
que no tengo palabras para continuar. Yo le diría a mi madre que la sigo esperando, que la seguiré esperando y que la amo, que no se imagina la falta que me hace, que quisiera tenerla para abrazarla. La amo mucho, que no me voy a cansar de buscarla hasta saber qué pasó con mi mamá, y que la amo y la amo y la amo.